Hola, feliz día. Bueno, he estado mirando lo de los arcanos mayores del tarot, ya que este próximo sábado tendremos el encuentro de la última sesión del taller de oráculos que hemos estado desarrollando ya hace 3 sábados consecutivos. Puedes acceder a los otros cursos, a las otras clases que ya están grabadas si deseas y me hablas y ya conversamos sobre ello. Hoy quiero dejarles unos elementos que tienen que ver con los arquetipos. Los arcanos son 22 cartas que en el tarot se muestran como si fueran unos grandes arquetipos que nos dan el recorrido del alma. O sea, como esas claves para entrar en ese mundo iniciático. Lo más seguro es que si tú ya has transitado un camino espiritual, y estoy segura que sí, porque todos lo hacemos desde la religión, cuando nuestros padres nos abren ese camino, o desde el ámbito de la vida, cuando perdemos a un ser amado, ahí ya tenemos claves importantes que la vida nos comienza a dar sobre la espiritualidad, o si en algún momento has transitado el camino del arte o del hacer en conciencia, ahí ya hay también unos procesos que has caminado sobre la espiritualidad. Entonces, en ese recorrido existen como 22 personajes en los que comenzamos a habitar, que nos comienzan a mostrar aspectos de nosotros mismos. De estos 22 arcanos que vamos a ver este fin de semana, yo quiero tocarte 3 arcanos en específico que son con los que yo más me he identificado en este proceso de vida. Y te digo que son 3 porque lo más seguro es que ya hemos transitado los 22 arcanos todos, pero algunos con mayor conciencia que otros. El loco, por ejemplo, que es la carta nombrada como número 0 en el tarot de Marsella, es un arquetipo que nos habla sobre la libertad y sobre el impulso. En mi historia de vida he cargado mucho con la palabra loco, entre comillas, o loca, y es precisamente porque a lo largo de mi vida he tratado de comprender un poco. Al loco lo relacionaban con el enfermo, pero era porque internamente yo tenía una interpretación muy similar a ello. Cuando dejé de ver al loco como un enfermo, me pasé al otro lado a entender al loco como aquel personaje liberto, sin complicaciones, que vive la vida de la manera como necesita vivirla, pero con una sabiduría interior que él mismo comienza a desarrollar. Lo que tiene el loco es que como apenas está comenzando ese camino iniciático, debe descubrir desde su inconsciencia ese camino que debe comenzar a desarrollar. Y en ese proceso se deja movilizar mucho por sus instintos. Entonces había una lucha interna en mí, en esa cuestión de querer encontrar esa sabiduría interior, esa maestra interior, y me peleaba mucho con esa palabra loco. Y comencé a hacer una introspección en relación a ella, y hoy en día tengo un poco más aclarado el panorama, sin tenerlo del todo claro, pero comprendiendo desde otro aspecto, desde otra arista, ese papel del loco. Entonces todos, cada uno de nosotros puede llevar un loco dentro, en la medida en que nos salimos de los esquemas que la ciencia comienza a describir a las personas que tienen enfermedades mentales como locas. Y allí comienzo a descubrir que aquello que yo veía en mí, que posiblemente veía como una enfermedad, como un error, el pensar diferente, el no sentirme entendida cuando niña, el tener la capacidad de traducir a través de mis palabras lo que sentía, pero los demás no lo sentían, entonces no me entendían porque en la infancia no encontraba esos diálogos con otros que compartieran mi mismo sentir. Entonces, cuando comencé a darme cuenta que tenía esos elementos internos en mí y comencé a valorarlos más como cualidades que como defectos, allí comencé a ver una arista diferente del loco. Entonces, ese loco es ese primer arquetipo que comienza a andar, a trasegar la vida desde su inconsciente,
pero con la libertad de vivirla sin los esquemas sociales que tenemos preestablecidos. Hay otro arquetipo del que quiero hablarles, que es el arquetipo del mago. Cuando comencé este camino espiritual, en el año 2015 que nace mi hijo, yo ya había andado un camino que tenía que ver con el arte desde la espiritualidad, pero estaba teniendo una mirada un poco sesgada sobre la espiritualidad, y cuando nace mi hijo me encuentro con la maga. Entonces el mago es ese arquetipo el ser que es consciente de sus herramientas, de sus elementos, porque el mago tiene en la mesa dispuestos los elementales, tierra, fuego, agua, aire y energía. Los tiene dispuestos y comienza a trabajar con ellos. El mago comienza a darse cuenta del poder que tiene, porque en su mano carga una vara, es una vara o un bastón de mano que simboliza la voluntad para hacer las cosas. Y además en el sombrero lleva un infinito que es el que le da la conexión con ese ser superior, con esa esencia, con esa fuerza divina, con su yo superior. Entonces el mago ha sido otro de los arquetipos con los que me he encontrado, que me permití entender cuando vi internamente que tenía unas habilidades y unas cualidades para leer la vida e interpretar la vida de manera diferente, cuando comencé a valorar eso en mí. Y finalmente quiero hablarles de un tercer arquetipo, que es el arquetipo de el ermitaño. El ermitaño tal vez fue la primera carta del tarot con la que yo me identifiqué. El ermitaño nos habla de un viejito que lleva una luz, que alumbra ese camino, que lleva un bastón sobre el cual está también caminando como una tercera pierna, como una forma de andar la sabiduría, de caminar el camino de la vida con sabiduría, apoyándose en el tiempo y en la experiencia de vida que va teniendo. Ese arquetipo del ermitaño me llevó a encontrar internamente la maestra interior que había en mí. Hubo un momento muy lúcido donde no hubo muchos momentos, porque realmente cada arquetipo se va reflejando, se va dando en el camino a medida que tú vas andando el camino de la vida poco a poco y en momentos diferentes. Entonces el ermitaño lo encontré cuando me di cuenta que internamente había una luz interior que venía de mi propia experiencia y de la sabiduría de vida que yo había ya transitado, y que esa luz era la luz que iluminaba mi camino, y que el ermitaño era ese ser que había ido internamente, había hecho esa introspección profunda para poder revisar de manera muy, muy atenta esas experiencias de vida que había tenido y había sacado de allí el mayor provecho de ellas. Entonces, esta era una conclusión a la que me llevaba el ermitaño. Entonces, estos son solo 3 ejemplos de los que puedo hablarte desde mi experiencia, del cómo los arquetipos los podemos tomar para identificar momentos plenos que estamos viviendo en ese camino de iniciación espiritual. Si tú quieres identificarlos, si tú quieres aprender también a leer el tarot, a acercarte a estos arquetipos, a los símbolos, a la simbología que el arquetipo tiene, porque es una sabiduría muy, muy antigua, puedes acercarte al taller, participar este sábado, hablamos y haces parte de él. Simplemente haces parte de este conocimiento que tú ya llevas internamente para que comiences a despertarlo y a recordarlo en ti. Bueno, te espero entonces en el taller a las 2 p.m. hora Colombia, 9 p.m. hora España, para que veamos la última sesión del taller. Un abrazo fraterno para todas. Mil gracias por ser, por estar y por recibir.